de atención con enfoque integral para la educación inicial define orientaciones generales para la atención educativa de los niños menores a 3 años. Se fundamenta el principio de ofrecer un servicio educativo. A grandes rasgos, el modelo asistencial consideraba a las personas con discapacidad como inadecuadas. El modelo médico revolucionó este criterio al señalar que una parte sí eran educables y para ello elaboró diagnósticos, perfiles y terapias para su atención, mientras que el modelo educativo estima por principio que todos son educables independientemente del grado de deficiencia. Las características de las instituciones. Como primero, el Hospicio de Pobres fue creado en la Ciudad de México de 1774 a 1871. Se construyó con fines caritativos para quitar a las personas pobres que se encontraban en la calle. Su objetivo era aceptar a jóvenes delincuentes, mujeres embarazadas o con niños, pero sin marido, indios rebeldes llamados mecos, aristócratas criollos venidos a menos y gente que, aunque pudiera sostenerse por sí misma, era relegada del grupo familiar por su conducta reprobable. En 1867 cambió el panorama escolar y abrió posibilidades a las mujeres dentro de la vida intelectual. En la Escuela Industrial de Huérfanos fue creada en la Ciudad de México, Distrito Federal, de 1880 a 1924. Es un ejemplo del auxilio que proporcionó el Estado a un grupo específico de la Ciudad de México, caracterizado por integrar varones de entre 10 y 18 años de edad, estos huérfanos o en situación de orfandad, y carentes de recursos pecuniarios para su sustento y educación. Llegaban personas en situación de pobreza material, espiritual, moral y social. En la Escuela Nacional de Sordos fue creada en la Ciudad de México de 1866 a 1882. Fue nacionalizada por el gobierno juarista y a partir de ese momento fue conocida como la Escuela Nacional de Sordomudos. En ella se desarrollaron simultáneamente 2 escuelas, una para la instrucción de los niños y jóvenes sordomudos y una escuela normal que instruyó en la teoría y en la práctica jóvenes. La Escuela Nacional de Ciegos fue creada en la Ciudad de México, Distrito Federal, en 1870. Su objetivo era aprender a leer y escribir en sistema braille para después poder enseñarlo. Sus prejuicios lo único que provocaban era que se agravaran más las condiciones de vida de los invidentes. En la Escuela Correccional de Momoluco se creó en la Ciudad de México en 1871. Su objetivo era la transformación de sujetos dóciles en obedientes y disciplinados para promover una educación colectivista. La Castañeda Manicomio fue creada en la Ciudad de México en el año de 1910. Esta era conocida como el Palacio de la Locura, la Casa de los Locos o Locópolis. Era una prisión psiquiátrica de pacientes enfermos según su sexo, padecimiento y condición física. Instituciones que atendieron a los anormales o discapacitados. El Hospicio de Pobres fue un tipo de institución social que se encargaba de la infancia normal. Su finalidad era cuidar a personas que representaban un riesgo para la sociedad y satisfacer sus necesidades elementales. Sus recursos eran la caridad por parte de la Iglesia y el Estado, también algunos empresarios. El tipo de atención fue social, ya que vigilaba ciertos sectores de riesgo. Su grupo de atención fue la infancia anormal y los verdaderos pobres. Otra institución fue la Escuela Industrial de Huérfanos, un tipo de institución educativa, ya que se encargaba de corregir vicios y costumbres que daban mal ejemplo. Su finalidad era corregir los vicios, costumbres que daban mal ejemplo y provocaban inquietud entre sus familias. Sus recursos eran la caridad de parte de la Iglesia y el Estado. Su tipo de atención fue educativa, ya que consistía en corregir actitudes que no eran correctas. Su grupo de atención fue personas en situación de orfandad. Tipo de especialistas. Se contaba con doctores, docentes y personas que impartían clases de catolicismo. Otra institución es la Escuela Nacional para Sordos. Fue un tipo de institución educativa. Su finalidad era la formación de docentes sordos para
alumnos sordos. Contaba con especialistas con docentes sordos para poder enseñar a sus alumnos sordos. Su tipo de atención fue educativa, ya que los enseñaba a comunicarse. Su grupo de atención fue la infancia de 9 a 12 o 15 sordomuda. Como recurso usó el sistema de enseñanza Abate-Leeb, que consistía mímica natural con adecuaciones con signos conversacionales. La Escuela Nacional de Ciegos. Esto tenía como objetivo brindar educación a personas no mayores de 15 años que presentaran discapacidad visual, ya fuera ceguera o baja visión. Se aceptaban niños de entre 7 y 15 años, quienes para ser aceptados tenían que demostrar padecer ceguera completa e incurable a través de un certificado. La Escuela Correccional de Momoluco. Esta fue un tipo de institución social que consistía en retirar a los jóvenes de la delincuencia. Su finalidad era consagrar a los jóvenes al trabajo de la tierra y entre otros oficios. Su principal grupo de atención eran los jóvenes delincuentes. Asimismo, tenía como finalidad promover la educación colectiva, es decir, moralizar a los niños para que fueran ciudadanos respetuosos de las leyes y darles conocimiento para la vida y el trabajo productivo. Por último, tenemos a La Castañeda. Esta fue planeada para funcionar como un hospital que proporcionara un ejercicio profesional de psiquiatría. En esa concepción del hospital influyó de manera determinante el doctor Eduardo Lisega, precursor de la psiquiatría moderna en México. Fue el aislamiento de personas con problemas psiquiátricos. Su finalidad era atender a estas personas y tratar de curarlas. Desde la época de Benito Juárez, la educación especial en México se ha cultivado y ha atravesado por etapas más o menos definidas. La primera a partir de un modelo asistencial caritativo, es decir, de beneficencia pública para inválidos y lisiados. Bajo el modelo asistencial, las escuelas de educación especial fueron entendidas como los establecimientos dedicados a la educación de los alumnos ciegos, sordomudos e idiotas. El inicio de la educación especial en México surgió desde el modelo asistencial, el cual consideraba a los sujetos como minusválidos e impedidos para realizar cualquier actividad productiva y intelectual, y justo desde ahí surgió la necesidad de ampararlos. Tal fue así que la creación de instituciones de atención escolar a personas en situación de discapacidad estuvo denominada por la iniciativa privada. Estos espacios educativos fueron instalados en conventos, hospitales o casas particulares, convirtiéndolos en escuelas o asilos para dar respuesta a la creciente población. La segunda etapa se distingue por la combinación de estos modelos asistenciales y por un lado el modelo médico por el otro. Nos ubicamos en la década de los 40. Los médicos dirigían las escuelas especiales y el enfoque se centraba en los conceptos salud-enfermedad, medicamentos, curación. Dentro de estos modelos podemos encontrar lo siguiente: el modelo médico rehabilitador. Este modelo surgió en la década de los años 70 del siglo XX. A inicios de los 70, en este marco de modernización, surge la Dirección General de Educación Especial. Esta instancia de gobierno se encaminó hacia la investigación de las mejores técnicas y métodos para diagnosticar y atender a las personas señaladas como atípicas, conforme a sus necesidades y brindar apoyo a la educación preescolar y primaria. El modelo psicopedagógico. A inicios de la década de los 80, en el siglo XX, México trató de dar solución a la necesidad que se enfrentaba para escolarizar a las personas, niños y jóvenes que se encontraban en situación de discapacidad. Por otro tanto, la DGEE extendió la atención escolar a personas con trastornos visuales, intelectuales, en la audición, el lenguaje, la conducta y el movimiento. En consecuencia, fundamentó sus programas de trabajo en un pensamiento psicogenético, creó nuevos servicios de educación especial y fortaleció los ya existentes dentro de las escuelas primarias para mejorar el apoyo brindado. Lo que caracterizó la labor de la EE durante esta década fue el trabajo que realizó basándose en la pedagogía especial. La tercera etapa se le conoce como la del modelo educativo, que es relativamente reciente. Podemos ubicarlo en los inicios de la década de los 90.
El modelo de integración escolar. La década entre los años 1990 y 2000 se convirtió en determinante para los ámbitos educativos internacional y nacional. En la Declaración de Salamanca se reconoció que cada niño tiene características y necesidades de aprendizaje propias, por lo que cada sistema educativo debe pensarse y ser diseñado en función de estas diferencias. Desde esta idea, la integración escolar tiene que darse a partir de poner especial atención en el alumno que lo requiere y sus particularidades, y por lo tanto la integración escolar tiene que formar parte de las estrategias educativas generales. Se presentó la creación de los camps básicos y laborales y la USAER. Con la aparición del USAER y de los camps, la EE se constituyó de esta forma en un servicio indispensable de apoyo a la educación básica para impulsar el desarrollo de las potencialidades de individuos con problemas, así como la superación de sus dificultades de adaptación escolar y social. Modelo de educación inclusiva. En los inicios del nuevo milenio aparece en la escena educativa el índice de inclusión. Desde el año 2000 se ha responsabilizado a los sistemas educativos como medios para aspirar a un mundo incluyente y equitativo, poniendo especial énfasis en la protección de los grupos vulnerables y con ello garantizar las personas con o sin discapacidad que se encuentran en situación de vulnerabilidad en pleno acceso a su escolarización básica como parte de la ejercitación de sus derechos humanos elementales.